¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de Una Mano Amiga. Y estamos una vez más aquí compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes, con todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Gracias por apoyarnos. Y queremos seguir continuando hablando de este tema que se trata del arrebatamiento. Creemos que ya este es el último estudio que vamos a dar sobre el arrebatamiento. Hemos hablado bastante ya, si hacemos memoria, aproximadamente 1 año y medio hemos estado hablando de esto. Empezamos desde el segundo libro de los Reyes en el Viejo Testamento. Empezamos diciendo de que usamos la vida del profeta Elías como referencia porque creemos que es el acontecimiento más cercano a lo que es el arrebatamiento, de lo que habló el apóstol San Pablo a los Corintios, a los tesalonicenses y otros lugares de la palabra de Dios. El apóstol San Pablo fue a quien más se le reveló claramente este misterio en el libro de Corintios capítulo 15, verso 50. Les dijo: aquí les muestro un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando suene la final trompeta, dice el mismo Señor en Tesalonicenses, se descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, dice, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados. En el Antiguo Testamento habla de Elías, dice que cuando en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, cuando Jehová Dios quiso levantar a Elías en un torbellino, dice, venía saliendo juntamente con el profeta Eliseo de Gilgal, y de ahí comenzamos a hablar sobre el arrebatamiento. Hemos tardado bastante tiempo en comparación a como otros maestros o predicadores hablan solamente 2, 3 o un mensaje solamente, lo cual está bien si así lo quieren hacer, si así Dios los dirige. Nosotros sentimos que Dios nos dirigió todo este tiempo para ver bien de lo que se trata. Hemos enseñado muchos puntos, muchas cosas, desde que cómo debe de vivir uno como cristiano, y pues usamos la vida del profeta Elías, porque Dios así ha diseñado que nuestra vida sea, que vayamos saliendo de Gilgal, cómo nuestra vida cristiana puede componerse de varias etapas, desde ir dejando el mundo con sus concupiscencias, con su lascivia, pecado, maldad, toda su bajeza que ofende a Dios y destruye nuestras vidas y nuestra sociedad. Y como de allí Elías después dice que Dios lo mandó a Betel, de Betel lo mandó a Jericó, de Jericó se fue al río Jordán. En el río Jordán estudiamos bastante. Entonces así hemos avanzado todo este tiempo y hemos hablado bastante sobre el arrebatamiento. Hemos hablado también del testimonio, con qué clase de testimonio debe de tener uno, porque el apóstol San Juan, cuando estábamos en el río Jordán, a él habló de lo que pasó en el río Jordán cuando el Señor Jesucristo fue bautizado. Dice que ahí estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista, a él se le enseñó más que a otros profetas o personas que le servían a Dios, la Trinidad, porque cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, dice que el Padre habló desde el cielo y le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. O sea, ahí está la Trinidad, ahí está manifestada la plenitud de Dios, mejor que en ningún otro lugar, porque pues ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de ahí entonces el apóstol San Juan, quien escribió el Evangelio de San Juan, también escribió sus epístolas 1, 2 y 3, y también escribió el libro de Revelación o Apocalipsis. Y a él se le mostró mucho sobre el anticristo, sobre la segunda venida del Señor Jesucristo y todo el fin del mundo. Entonces hemos estudiado bastante en el libro de Revelación. Si usted nos ha seguido, se va a dar cuenta de que no estudiamos aparte del capítulo 5, 6 y alguna otra cita que usamos por allí, porque en algunas ocasiones hemos dicho que es más importante no pasar por la gran tribulación, prepararnos y no pasar por la gran tribulación, que saber qué va a pasar en la gran tribulación. Mucha gente pues estudia todo el libro de Revelación porque les interesa saber, y está bien, pero es más importante no pasar por lo que va a suceder en esa gran tribulación, y por eso nos preparamos.
En el último capítulo del libro de Tesalonicenses, en el segundo libro de Tesalonicenses, el apóstol San Pablo le sigue escribiendo a estos tesalonicenses, ya después que les explicó todo lo de la venida del Señor Jesucristo, cómo será, que cuando digan paz y seguridad, qué es lo que está aconteciendo en este mismo momento, en este siglo XXI, en estos mismos meses, cómo hubo esta guerra hace apenas unas semanas atrás, o este pleito entre Israel y la Franja de Gaza, o los palestinos, y aparentemente se ha calmado para este tiempo del mes de junio, pero eso solamente es una pasada. No hay que perder de vista a esa nación de Israel, porque ese es el reloj profético de Dios. Hay que estar muy atentos a lo que sucede allí, porque allí es donde se va a cumplir lo que dice el último acontecimiento en cuanto a profecía, que el pueblo de Israel va a firmar un tratado de paz. En el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, en otros libros de la palabra de Dios habla de esto. En el capítulo de Isaías, en el capítulo 28 del libro de Isaías habla también de que el pueblo de Israel va a hacer un pacto, y Dios le llama un pacto de muerte o con la muerte, porque pues obviamente es para eso que va a ser ese pacto. Ellos van a caer en ese engaño, entonces hay que estar muy atentos, porque cualquier día se va a dar eso. Y también hemos hablado de que la revelación más grande y mejor que podemos recibir es estar siempre listos, porque ya sea que eso suceda en nuestros días, pero si no sucediera en nuestros días, de seguro nosotros como seres humanos vamos a partir, no vamos a estar aquí para siempre. Acuérdese que en esta pandemia que comenzó aproximadamente hace 1 año y medio, mucha gente, sorpresivamente, que no esperábamos que fuera de este mundo, se ha ido y todavía siguen yéndose. Por eso hemos hablado de que debemos estar listos todo el tiempo, porque si el Señor Jesucristo tardara unos 10, 15, 20 años más para este arrebatamiento, pues ¿qué nos asegura que nosotros vamos a vivir esos 10, 15, 20 años más también? Nada. Especialmente siguen llegando más pandemias y toda esta gente que está detrás de todo esto, de esta agenda del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice el apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hay mucha gente detrás de esta agenda que le está sirviendo al diablo para que este anticristo aparezca, porque ellos lo van a presentar como el líder que va a solucionar muchos problemas. Hay mucha gente rica, famosa y no famosa, pobre, de todos los niveles sociales, que lo están esperando y que están trabajando en esta agenda, y parte de eso son estas pandemias y muchas otras cosas que seguro van a hacer para acelerar este proceso, y él pueda aparecer como un líder, porque cuando aparezca como líder, pues no va a decir yo soy el anticristo, sino que ellos lo van a presentar como uno que trae solución a muchos problemas. Años atrás, en los 80s, había un político europeo que se llamaba Henry Spock, y en una ocasión este hombre dijo: sabemos que el mundo está cayendo en un fango económico, dice, del cual no va a ser fácil salir, dice. Por eso quisiéramos que apareciera un hombre que fuera capaz de gobernarnos, que fuera capaz de distribuir la riqueza del mundo en una forma equitativa. Dice, no queremos más comités, no quisiéramos tener más gobiernos, porque hay muchas en los gobiernos democráticos supuestamente y los actuales, dice, hay muchas opiniones, porque se componen de muchos, que senadores, que diputados, que toda esa gente que compone un gobierno, dice, son muchas las opiniones y hay mucha corrupción. Y eso pues todo el mundo lo sabe, dice. Por eso quisiéramos que apareciera un hombre que fuera capaz, un solo hombre, dice, que sea capaz de gobernarnos, no muchos, uno nomás. Y acabó terminando diciendo esto, porque como la palabra de Dios pues lo ha dicho desde hace miles de años atrás, y en más de alguna ocasión todos estos políticos, la gente especialmente hoy en día con las redes sociales donde se predica el evangelio constantemente, pues han escuchado de esto, de alguna forma saben también. Y entonces él terminó diciendo, bueno, dice, y no nos importa si ese hombre viene de Dios o del diablo, dice. A nosotros lo que nos importa es que nos salve de este fango económico en que está cayendo el mundo. Y eso fue allá en los 80s, así que hoy en día con más razón, toda esta gente que está detrás de esta agenda y sirviéndole al enemigo, ya sea que lo reconozcan o no, lo sepan o no, lo admitan o no, lo están sirviendo. Y Jesús fue más claro todavía. En una ocasión él dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Así que todas aquellas personas, cuando no le queremos servir a Dios,
de una o de otra forma estamos contribuyendo al reino del enemigo y estamos preparando el camino para que aparezca ese anticristo. Porque cuando no creemos la palabra de Dios, así como Adán y Eva, cuando no hacemos caso de la palabra de Dios, todos terminamos creyendo cualquier mentira que el diablo se inventa. Porque la palabra de Dios es una, siempre ha sido una, ahí está la palabra de la Biblia. Pero el diablo, en cambio, él puede inventarse muchas mentiras. Si no nos engaña en una forma, va a tratar de engañarnos de otra. Y si no nos engaña de esa forma, de otra. A él no le importa inventarse 1000 mentiras más. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Por eso, si no la creemos, si no la recibimos, tarde o temprano automáticamente vamos a aceptar más de alguna mentira del diablo que nos va a engañar y nos puede destruir. Así que el apóstol San Pablo en el último capítulo del segundo libro de los Tesalonicenses sigue insistiendo en una cosa, en que se pongan a orar, que sigan orando. Y también les dice, es muy enfático el apóstol San Pablo con esta gente, porque para ese entonces, según la palabra de Dios y según la historia, estos tesalonicenses empezaron muchos de ellos a vivir desordenadamente, porque ellos pensaban que la venida del Señor Jesucristo estaba ya en esos días, iba a suceder en esos días. Empezaron a vender sus propiedades, empezaron a dejar sus trabajos seculares, empezaron a vivir unas vidas totalmente desordenadas, a meterse en asuntos que no les importaban. Y entonces el apóstol viene y les dice, vean que todas esas personas, a los líderes de la iglesia, les dice, pongan orden en la iglesia, porque no es bueno que todas esas personas que creen que la venida del Señor ya se va a dar la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, dice, anden desordenadamente, dice, si eso fuera a suceder, no por eso vamos a abandonar las cosas, las responsabilidades que tenemos como seres humanos aquí. Hay que seguir trabajando secularmente si hay necesidad. Hay que seguir viviendo ordenadamente, hay que seguir viviendo sobre todo en santidad, sirviéndole a Dios, siendo gente de provecho, siendo gente que somos, como dijo el Señor Jesucristo, somos luz de este mundo, somos sal de la tierra, dice, no que somos un estorbo ni una carga, mucho menos para nadie. Si no hay necesidad de que seamos carga para nadie, mucho mejor, porque lo que menos queremos y lo que menos quiere Dios es que alguien sea tropiezo en el Evangelio, en el reino de Dios, para que otras personas no crean. Eso sucede mucho, desafortunadamente, en la iglesia cristiana. Y si pudiera yo darle un consejo a las personas que nos ven, que nos siguen, no hay que poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, ni mucho menos en las personas de este mundo, porque nadie es perfecto, y si nos vamos a enfocar en lo que están haciendo los demás, de seguro nos vamos a desanimar, nos vamos a desalentar. Por eso allí en los tesalonicenses había 6 tipos de personas. Habían aquellos que trabajaban, habían aquellos que dirigían y habían aquellos que enseñaban. Y para hacer estas cosas en el reino de Dios hay que estar velando constantemente, saber conocer la palabra de Dios lo mejor posible, orar, tener una vida de oración cercana con Dios para estar fuertes y poder ser líderes o lo que sea, ser de provecho en el cristianismo, en el evangelio, en el reino de Dios. Y también estaban aquellas personas que siempre estaban desalentadas, que estaban desanimadas, que eran indisciplinados, aquellas personas que todo el tiempo hay que andarlas levantando. Y eso hasta cierto punto pues puede decirse que Dios lo permite así, así como en una ocasión dijo que iba a haber pobres siempre entre nosotros, y eso pues hasta cierto punto puede ser una bendición para los que no son pobres. ¿Por qué? Pues para sembrar ahí en los pobres, para ayudar a los pobres, porque si todos fuéramos ricos, ¿a quién le íbamos a ayudar? ¿Para quién íbamos a trabajar? ¿No? Pero es un cierto balance que Dios permite, así que en la iglesia también hasta cierto punto, pues si hay personas débiles, indisciplinadas, pues es para que nosotros, los que supuestamente estamos mejor, pues sigamos trabajando, sigamos viendo la diferencia, sigamos siendo ejemplo, sigamos siendo luz, porque si no nos sentamos ahí en la carne, así como el rey David, y pues las consecuencias pueden ser graves. Así que tenemos que ser como dice el apóstol, y aquí voy a leer un poquito de lo que el apóstol le dice a estos tesalonicenses en el capítulo 3.
Dice, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, quien nos fortalecerá y protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de que lo haréis y lo haréis ordenadamente. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia en Cristo. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten ustedes de todo aquel hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibieron de nosotros, pues ustedes mismos saben cómo deben de seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos el pan de balde, sino que con nuestro trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no serle carga a ninguno de ustedes, no porque no tengamos derecho, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, como ejemplo a ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguno no trabaja, que tampoco coma, porque oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo, que trabajando tranquilamente con sus propias manos ganen el pan. Pero vosotros, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza, en esta carta señálenlo al tal y no se asocien con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis como enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Aquí entonces se ve las instrucciones últimas que da el apóstol San Pablo. Fíjate que no está hablando, no está dando instrucciones así como, y finalmente, hermanos, pues les voy a revelar otro misterio, otra revelación de la palabra de Dios, algo nuevo que Dios me dio, una visión, una profecía, porque normalmente eso es lo que la gente espera. Así como el libro de Revelación, el último que habla del libro de Revelación, pues puras cosas que todos que queremos oír, que el Señor va a regresar, que va a hacer todas las cosas buenas, nuevas, y que Él va a limpiar toda lágrima y todo eso. Pero aquí el apóstol no está hablando de nada de eso, de lo que quisiera uno oír como nuevas revelaciones o profecías y cosas por el estilo, sino que él vea las instrucciones que le está dando esta gente, le está diciendo, hey, pónganse a trabajar, dejen de andarse metiendo en lo que a ustedes no les importa, pónganse a ser ejemplo, así como nosotros. El apóstol vea lo que les está diciendo. Nosotros les dimos ejemplo cuando les fuimos a llevar el evangelio, trabajamos. O sea, no comimos el pan de balde, no fuimos a pedirles a ustedes, aunque teníamos derecho, por llevarles el evangelio, lo cual es de más valor. Al que lo sabe apreciar es lo de más valor que podemos recibir de otro ser humano, porque eso salva nuestras almas, aparte que nos puede traer progreso material por la bendición de Dios. Pero el apóstol les dice, nosotros mismos trabajamos con nuestras propias manos para hacerles ejemplo a ustedes, que es exactamente lo que, esta es la mejor revelación. Cuando los hombres son ejemplo a nosotros, o cuando somos ejemplo, porque aquí se cumple exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes tienen que ser el ejemplo para el mundo de cómo se debe de vivir. No hablando tanto de profecías y que a ver quién sabe más de la palabra de Dios. Y hay hombres que hablan muchísimo la palabra de Dios, pero nunca dan ejemplo. No sabemos ni de dónde vienen ni de dónde salieron a veces. Y escuche, hay muchas más posibilidades de que una persona se convierta al cristianismo cuando se le da el ejemplo que cuando se le está hablando mucho de la Biblia. Por eso el apóstol aquí le está diciendo, hey, esas personas que andan desordenadamente ahí, sin trabajar y metiéndose en asuntos que no les incumben, señálenlos para que se avergüenzan, pero no los tengan como enemigos tampoco. Amonéstenlos como hermanos, dice, porque ese es el ejemplo que debemos de dar, y es lo último que el apóstol les dice a estos hermanos, de que vivan una vida ordenada y así esperen la venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga a raptar a su iglesia. Bueno, así que entonces lo mejor que podemos hacer es estar siempre listos para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya sea que participemos del arrebatamiento
lo cual no sería ninguna sorpresa porque según las señales, según lo que nos enseña la palabra de Dios, estamos propensos a ser levantados, a que ese pacto entre Israel y Palestina y otras naciones se lleve a cabo y sea confirmado por este Señor que es el anticristo. Y así pues pueda cumplirse el resto de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar listos siempre. Si no fuera así, tenemos que recordar lo que sucedió con Matusalén. Matusalén vivió 969 años. Y la palabra de Dios dice que el diluvio vino en el año 600 de la vida de Noé, el 17 de mayo, que es el segundo mes del calendario judío. Y si este Matusalén pues murió en ese año, porque de acuerdo a las cuentas que da la palabra de Dios, murió el año del diluvio a unos días, semanas antes de que llegara el diluvio, después de haber vivido 969 años, ¿usted cree que él no iba a pensar que se iba a subir en el arca con Noé? Seguramente dijo, bueno, pues ya viví tanto tiempo aquí, ya subirme ahí con el arca de Noé, pues eso es lo de menos, ya después de tantos años que viví, no pienso quedarme aquí a padecer el diluvio, pero no, dice la palabra de Dios que murió, según lo que nos enseña la Escritura, unos días o semanas antes. Así que eso nos dice que tenemos que estar listos todo el tiempo. Señor Jesucristo, y a través de toda su palabra nos dice que tenemos que estar listos como siervos prudentes, fieles y prudentes. Cuando dijo, ¿quién de ustedes es un siervo fiel y prudente? A quien su Señor puso para que trabajara para él y le da de comer a su tiempo a sus ovejas, a sus consiervos. Y así tenemos que ser nosotros. El Señor Jesucristo nos está diciendo, estén velando constantemente, dice, porque si el padre de la casa, el dueño de la casa, dice, supiera a qué horas va a venir el ladrón, pues estaría velando para que no fuera sorprendido, y así tienen que ser ustedes. Ahí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 21, el Señor les habló claramente, les dijo, tengan cuidado por ustedes mismos, de que sus corazones no se vayan a llenar de la glotonería, de la embriaguez, de las cosas de este mundo, de los afanes de este mundo, de hacerse ricos, famosos, de vivir para la carne, de vivir para el pecado, de vivir para el mundo, de querer tener fama y olvidarse de sus almas, dice. Así que oren en todo tiempo para que sean tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre y así puedan escapar de todas las cosas que vendrán. Así que el apóstol por eso le da instrucciones a estos tesalonicenses, vivan ordenadamente. ¿Y cómo vive uno ordenadamente? Para empezar, una vida de oración que a mucha gente cristiana incluso no le gusta. Siempre viven quejándose, siempre viven desordenadamente, así como estos que señala el apóstol San Pablo en Tesalónica. Y no, eso no nos ayuda en nada, así que tenemos que ser como Elías, que salió de Gilgal, dejó la carne, el mundo atrás, todo aquello que causa vergüenza, porque Gilgal significa oprobio o andar dando vueltas sin ningún sentido, así como el pueblo de Israel que le dio muchas vueltas en el desierto por 40 años, y eso fue lo que le tardó para entrar a la tierra prometida, cuando no había necesidad de andar dando tantas vueltas. Y Elías dice que por eso salió de Gilgal cuando Dios lo llamó, cuando ya tenía planeado Dios levantarlo en un torbellino, dice, y se fue a Betel. En Betel pues ahí estuvo un tiempo, y Betel representa la casa de Dios y la puerta del cielo, porque es la iglesia cristiana donde se enseña la palabra de Dios, sin importar la denominación o el nombre, mientras se enseña la palabra de Dios como debe de ser, donde se enseña que solo Cristo salva, sana y redime, y se enseñan estas doctrinas del arrebatamiento. Entonces ahí está bien la iglesia, porque es casa de Dios y es puerta del cielo. Pero con el tiempo pues muchas iglesias, igual que hoy en día, pues se corrompen, dejan entrar la idolatría, especialmente el materialismo, y hay que salir de ahí, porque entonces Dios ya no las llama Betel, sino que las llama Betabén, que significa casa de maldición o casa de maldad. Hay que salir corriendo de allí, porque hay muchas iglesias parecidas hoy a través de todo el mundo, que se llenaron de idolatría, de maldad. Ya la presencia de Dios no está allí, y donde quiera que no está la presencia de Dios hay que salir corriendo, porque
puede que haya otra presencia y no la de Dios, y ser engañados. Total de que de allí Dios le dice a Elías, vete a Jericó. Pero entonces para llegar a Jericó, porque conforme va avanzando uno en las etapas en la vida cristiana, uno tiene que ir creciendo en fe, en conocimiento, en gracia, porque a veces las pruebas pueden ser más difíciles y sobre todo puede uno perder la paciencia, que es una de las cosas que el mundo cristiano está padeciendo, le va sucediendo. Mucha gente está perdiendo la paciencia porque el Señor no viene, ¿eh? Y es una cosa importantísima eso, porque el Señor es la promesa que le hace a la iglesia cristiana en el libro de Revelación, capítulo 3 del libro de Revelación y verso 10, le dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o de mi perseverancia, dice, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que vendrá para probar a todos los que moran sobre la tierra. En este tiempo una de las cosas que más se requiere es tener paciencia para esperar en el Señor. El profeta Isaías escribió en uno de sus capítulos y dijo, los que esperan en Jehová, dice, serán como las águilas, dice, no se fatigarán, correrán, no se cansarán, dice, y hasta que levanten el vuelo, dice, los que esperan en Jehová, dice, hay que esperar en el Señor, y esperar no significa no estar haciendo nada, sino estar trabajando, pero todo el tiempo hay que hacerlo en el Espíritu, porque sin el Espíritu de Dios uno se cansa, uno se frustra, uno empieza a hablar cosas indebidas, a hacer cosas malignas, y total de que uno termina haciéndose enemigo de Dios. Así como mucha gente hoy en día, tenemos que vivir la vida del Espíritu, estar velando constantemente como las vírgenes prudentes, quienes el Señor claramente dice que todas salieron con sus lámparas, pero unas pues eran prudentes y las 5 eran prudentes y las otras 5 eran insensatas, eran insensibles. Hablamos también de la insensibilidad, significa es una persona que no es sensible a la palabra de Dios, a la voz de Dios, así como ha sido mucha gente y han acabado mal. Caín fue insensible a la voz de Dios, acabó mal. El rey Saúl fue insensible a la voz de Dios, acabó mal. Judas fue insensible a la voz de Dios, acabó mal. Y así muchas otras personas, solamente hablando desde el punto de vista bíblico, tenemos que ser insensibles porque tiene que ver con la lepra. Dice que el problema de la lepra, según la medicina, es que la carne se pudre y se muere, y la persona puede incluso cortarse ese pedazo de carne y no sentir nada. Eso es ser insensible, es como un leproso que pierde la sensibilidad, pues se va desgastando hasta que se muere. Y los leprosos, acuérdese que según la ley de Israel eran aislados, no podían estar entre la sociedad, entre la comunidad, hasta que fueran sanados o se murieran. Recordamos aquel caso cuando el Señor sanó 10 leprosos. Dice que 9 eran de allí, de Israel, y uno era extranjero, uno era samaritano. Y entonces cuando el Señor les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes, y mientras iban a hacer eso, fueron sanados. Y pues 9 de ellos, aquellos que eran de Israel, dice, fueron y cumplieron con los ritos que decía la ley, para que fueran declarados sanos por los sacerdotes y limpios y pudieran ser introducidos de nuevo a la sociedad. Pero el extranjero, como él realmente no le aplicaba la ley de Israel, él se regresó y lo único que tuvo que hacer es darle gracias al Señor por la sanidad. Y el Señor se sorprendió, dijo, bueno, no, sané a 10 pues, ¿dónde están los otros 9? Pero así es la religión no le permite a la gente ser agradecida con Dios, porque pues la religión los tiene atados, cualquiera que sea la religión. Y por eso allí cuando habla en Tesalonicenses del anticristo dice que va a venir con todo engaño de iniquidad, significando, eso quiere decir de que con todo acción y palabras sin escrúpulos, sin ninguna conciencia, sin importar quién viva o quién caiga, quién muera o quién no muera. Él viene a hacer su trabajo porque sabe que el tiempo es corto y solo tiene 7 años para hacer y lo que pueda hacer para engañar al mundo. A los 3 años y medio se pone peor el asunto cuando impone su marca. Dice con todo engaño de iniquidad, y así es la religión. La religión es una cosa muy, muy mala. A través de la historia podemos hablar de la Santa Inquisición,
quienes tuvieron que ver especialmente la Iglesia Católica, y ahí está, en este tiempo, ahí en las redes sociales, vaya y busque, no es ya ningún secreto ni nada, el que quiera saber todo, ahí está. Entonces, la gente padeció mucho en el tiempo de la Inquisición, y por eso dice que vendrá con todo engaño de iniquidad, acciones y palabras sin escrúpulos. Así que tenemos que velar, acepte a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a estudiar próximamente, si Dios nos permite, el libro de Proverbios, y de allí pues vamos a aprender muchísimas cosas necesarias para la vida que vivimos constantemente aquí bajo presión, y cómo podemos tener paz y victoria en Cristo Jesús hasta que Él venga. Y vamos a hablar sobre este tema del arrebatamiento conforme Dios nos indique, pero de vez en cuando, conforme veamos los acontecimientos que suceden alrededor de la nación de Israel y de todo el mundo. Así que Dios lo bendiga y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.